Buenos días, soy Lidia Ramírez y vamos a iniciar una mesa redonda para hablar de un tema que nos preocupa y ocupa a todos, como es la salud mental de niños y adolescentes frente a las nuevas tecnologías. Vivimos en una era hiperconectada en la que las nuevas tecnologías cada vez forman parte de una forma más temprana de la vida de nuestros menores. Los móviles, las tablets, los ordenadores, los videojuegos no solo han transformado la forma en la que se relacionan y se entretienen y aprenden, sino también la forma en la que se relacionan consigo mismos y con el resto del mundo, no sin consecuencias que a continuación analizaremos. Y en este contexto urge responder a dos preguntas que vamos a intentar desgranar en los próximos minutos y son cómo están afectando las pantallas a la salud mental de nuestros menores y sobre todo qué podemos hacer los educadores, los profesionales, los padres, la sociedad en general para proteger su bienestar emocional sin demonizar tampoco a las nuevas tecnologías. Para reflexionar sobre todo ello contamos hoy con tres voces expertas como son Félix Notario, el doctor Félix Notario, responsable de la Unidad de Pediatría y Adolescencia de HLA Clinic de la Clínica del Rosario de Albacete. Bienvenido, Félix. Bien hallada. Santiago Pérez, psicólogo especializado en traumas. Bienvenido, Santiago. Y María Solano, profesora del CEU y autora del libro Pantallas, ¿qué remedio? Bienvenida, María. Muchas gracias. Bien, el primer asunto sobre el que me gustaría tratar es, hay una preocupación significativa, ¿no?, sobre el tema de los suicidios en menores de edad. En 2023 se registraron en España 10 suicidios de menores de 15 años y en 2022 fueron 12. En este sentido, la primera pregunta que quería haceros es si vivimos el peor momento para la salud mental infantil. ¿Quién comienza? ¿Quién rompe el hielo? Pues yo mismo. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la pediatría, del médico que se dedica a ver niños y adolescentes. La adolescencia es un terreno que queremos reivindicar los pediatras y cada vez lo hacemos más, aunque nos falta mentalizarnos y tener la preparación suficiente muchas veces, ¿no? Efectivamente, tanto es así, la problemática de la salud mental llena nuestras consultas. Hoy en día se ha disparado en todos los diagnósticos, directa e indirectamente. Y es un problema pues, que lógicamente, aunque es multidisciplinar, aunque es un problema que tenemos que apoyarnos con nuestros queridos psicólogos, con nuestros queridos psiquiatras infanto-juveniles, pero es una problemática que nos sensibiliza especialmente, a la que dedicamos mucho tiempo. De hecho, formo parte del Comité de Salud Mental de la Asociación Española de Pediatría, que es uno de los comités más activos y que recientemente ha publicado un importante trabajo del aumento de cómo se ha disparado pues, los problemas de autolesiones, de ideas suicidas, de suicidios. Y bueno, pues iremos hablando, creo, a lo largo del debate de lo que nos encontramos un poco cada día y que con qué situaciones reales bien duras pues nos enfrentamos tanto los pediatras como nuestros queridos psicólogos. Félix, no sé si... Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo, pero ya no solo eso. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a comprender es la casuística de cada caso y qué es lo que está pasando detrás, ¿no? O sea, es decir, primero, a mí particularmente, con lo que vemos en consulta, lo que más me preocupa es esa raíz de qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque un adolescente hoy está viendo en el suicidio una salida, ¿de acuerdo? Y esto es un tema muy complicado. ¿Por qué es un tema complicado? Porque cuando tú tienes una serie de salidas para poder elegir, implica una confrontación y un afrontamiento del hecho, pero cuando realmente existe el suicidio como una de esas salidas, es un elemento muy preocupante que se va contagiando entre adolescentes. O sea, es decir, hay comunidades de adolescentes que comunican, expresan, hablan entre ellos las formas de hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo, y decir, bueno, no tengo salida porque evidentemente un adolescente apenas tiene conocimiento, no tiene una estructura psíquica, un psiquismo bien elaborado, con lo cual no es capaz de poder afrontar la mayor parte de problemas. Y luego
luego existe una hiperparentalidad que les deja completamente indefensos, o sea, es decir, un exceso de protección durante mucho tiempo en la propia crianza que hace que cuando se enfrente a ese tipo de situaciones el adolescente no sepa, ¿no? Entonces, como bien decía Félix, es algo verdaderamente preocupante lo que está ocurriendo con los suicidios, con los comportamientos autolíticos, con las autolesiones, con las situaciones donde realmente el adolescente se ha disociado de una cierta realidad, y es un aspecto que quizá luego hablaremos a través de las pantallas, las nuevas tecnologías, etcétera, provoca todavía más una cierta psicosis social en la era adolescente, donde no toma contacto con lo que verdaderamente significa un conflicto y cómo afrontarlo, cómo solucionarlo y continuar hacia adelante, ¿no? Mira, creo que hay un elemento que es clave aquí. El dato de suicidios es gravísimo, pero es aún más grave el dato de intento de suicidios, porque lo que tenemos que pensar es que detrás de cada suicidio que se ha llevado a cabo hay muchísimo dolor y mucho sufrimiento de otros muchos chicos, ¿no? Niños y adolescentes que lo han intentado y no lo han conseguido o que están pensando en intentarlo, con lo cual el drama es mucho más grande. El dato del suicidio es solo la punta del iceberg de un problema enorme. Y yo creo que hay un elemento clave, tanto Félix como Santiago lo han comentado, y es que el problema es que en su nuevo entorno digital, donde ellos se sienten muy arropados, muy amparados, se produce un fenómeno que yo llamo la romantización del dolor, y me parece tremendamente grave, que es que cualquier forma de dolor o de sufrimiento que tradicionalmente fuera de los entornos digitales se habría encajado pues en familia o con el grupo de amigos que te habría acompañado, que te habría ayudado a salir adelante, que te habría permitido expresar tus emociones y descubrir cómo hacerles frente, porque esas emociones las estás teniendo, esas dudas, esa debilidad. Ahora ellos van a buscar la respuesta en un entorno en el que se pueden encontrar, como bien decía en Santiago, con comunidades muy, muy preocupantes que están exaltando el suicidio, las autolesiones como formas de escapar de la realidad. Al final, si nos fijamos, lo que ocurre es que estamos sobreprotegiendo a una generación de niños a los que no se les deja entrar en lo que va a ser la vida moderna, cuando su mundo de adultos va a llegar de sopetón a través de las pantallas de sus teléfonos móviles. Da un poco igual la edad, el hecho es que va a llegar de golpe una cantidad de contenido que no pueden comprender bien y no les hemos preparado en el pensamiento crítico necesario para hacer frente a los problemas reales que les van a llegar, porque no hace falta, ¿no? Tenemos que adelantarlos, porque como se suele decir ahora, más vale llegar un año antes que un día tarde. ¿Y qué os encontráis en consulta, Santiago, Félix? O sea, ¿qué pasa para que un niño, un adolescente, en la mejor etapa de su vida, que no debería de, no sé, ¿qué pasa para que se suicide o intente suicidarse? ¿Qué os encontráis en consulta? Yo creo que Santiago podría, quizá, que lo recibe más directamente, ¿no? Yo me gustaría luego hablar quizá de esa agenda oculta que él ha apuntado, ¿no? Nosotros muchas veces vemos a los adolescentes o bien acompañados de la familia o bien ya promovemos su autorresponsabilidad en cuanto a su salud y les hacemos venir solos o tener una entrevista solos con esa confidencialidad que necesitan y nos damos cuenta de que vienen por un problema pero subyace otro. Y entonces ahí es ese fondo de situaciones pues, estresantes para ellos, como muy bien apuntaba también Santiago, ¿no? En un cerebro adolescente que no está preparado ni tiene los recursos para afrontar según qué situaciones, ¿no? Entonces, pues, rápidamente cuando se detecta esto en nuestra práctica, en nuestras consultas, en nuestras entrevistas, intentamos que cuanto antes sea el psicólogo, sea la psicóloga la que tome contacto con la familia, con ellos, que escarbe un poco más, si me permites, y quizá, por eso le decía que quizá Santiago nos ahonde un poco más, ¿no? Félix, o sea, ahora mismo tú tienes a un paciente de 9 a 15 años y en las 3 primeras entrevistas le vas a preguntar, ¿te has pensado quitarte la vida? Y prácticamente un 90% de los casos te van a decir sí. Lo que decía precisamente la compañía ya no es solo el suicidio, sino el intento de suicidio. Hay que comprender que cuanto más edad tenemos, los métodos que utilizamos son más contundentes, porque tenemos un mayor conocimiento de causa y de lo que realmente significa. El adolescente está en pruebas en todo, ¿no? O sea, es un becario de la vida que está en muchos aspectos sin conocer y comprender qué es lo que realmente significa un sentido vital. Aquí nos podríamos meter en cuestiones morales, en cuestiones de sentidos vitales, de leitmotiv, pero yo creo que lo que hay que hacer siempre es indagar y investigar, como decía Félix, en cada uno de los casos. Porque detrás de
de ese intento de suicidio puede haber un abuso sexual, puede haber una situación de bullying, puede haber una situación de acoso, puede haber una situación de maltrato, puede haber una situación simplemente de incapacidad de afrontamiento, de estar completamente sin armas, ¿no?, para poder afrontar los conflictos de la adolescencia. Entonces, tenemos que hacer una indagación sistémica a nivel familiar y a nivel particular del caso, y sobre todo desde la confidencialidad que decía Félix. Claro. Tú tienes que escarbar. O sea, es decir, cuando te viene un adolescente tienes que estar preparado a ver con qué viene. Porque la problemática del adolescente de hoy no es la problemática del adolescente de 40 años, pero quiero decir, de hace 20 años, y ni será la problemática del adolescente dentro de 20 años, ¿no? Porque hoy la situación de acoso no solo se da en el entorno, se da en la situación que él está viviendo, se da en las redes sociales, se da en la comunicación, se da en muchísimos otros aspectos. Entonces, lo primero que tienes que ver es generar y construir una red de protección para ese adolescente donde sea capaz de poder transmitirte lo que él está sintiendo. Y desde ahí empezamos a trabajar. ¿Y qué papel juegan las nuevas tecnologías en todo esto? Pues fíjate, muy importante, voy a citar a un autor de reconocido prestigio, que son mis hijos, que han inventado un término que me encanta, pero que creo que explica muy bien lo que está pasando con estos adolescentes. Santiago y Félix lo contaban fenomenal. Ellos utilizan un término que es la generación pandemial. Me ha gustado, creo que merecen la cita, pero creo que expresa muy bien qué es lo que les pasa. No me gusta nada pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, me parece que suena un poco antiguo y me envejece, porque cualquier tiempo pasado como mucho fue anterior, pero lo que sí ha pasado en los últimos años, y esto yo creo que todas las estadísticas nos lo están haciendo ver, es que los niños, me voy a la infancia, no a la adolescencia, han dejado de tener algo que era fundamental para desarrollar sus destrezas, habilidades y competencias en el ámbito social, que es el juego libre. Claro. Entonces, por eso mis hijos se refieren a esa generación pandemial, no es una broma, Te es lo que vamos a realmente copiar, es una te lo generación, vamos a pero copiar citad a mis hijos, sí, a la familia por supuesto. Barterán al completo. Derecho de autor. Es cierto que son estamos viendo una adolescencia que pasó la etapa fundamental de juego libre encerrada en casa por la pandemia, por los distintos confinamientos. Entonces eso nos hizo pensar que estaban tan tranquilos, encerrados en su habitación, jugando sin molestar y sin ningún riesgo físico. Varios autores, ¿no?, la generación ansiosa, el valor de la atención, mencionan también esta cuestión, sin ningún riesgo físico, pero con enormes riesgos para su salud mental. Porque lo que no aprendieron a hacer es comportarse con el otro. Parece mentira, pero cuando un niño de solo 3 años en el parque tiene un incidente con la pala y el cubo con otro niño, está desarrollando muchísimas capacidades para afrontar el problema, para entender que la gratificación llega después, para ser empático, para negociar con el otro, para resolver conflictos. Y si nos saltamos toda esta etapa educativa, date cuenta, Lidia, que estos niños que están acostumbrados a jugar en redes sociales o en entornos multimedia tienen una suerte. Cuando se cansan del juego o algo va mal, desenchufan. No resuelven, desenchufan, apagan. Y la vida no es encender y apagar, la vida es resolver. Entonces, ¿qué les pasa? Que cuando trasladamos a todos estos chicos, a todos estos niños, niñas, a la etapa adolescente, el problema es que no tienen el botón de apagar, no están en un videojuego, están en la vida real y de repente hay un conflicto real, sincero, verdadero, en el patio del colegio, del instituto, o se han encontrado con un problema de abuso, de acoso, con un compañero de clase o con alguien del barrio y ya no tienen capacidad para manejarlo. Y ahí es donde entran, como decía Santiago, las salidas equivocadas que están buscando, porque no tienen otras salidas más que encender o apagar. Al hilo de lo que tú comentas, María, un informe elaborado por el grupo estadounidense, creo que es Cigna, dice que el 27% de los adolescentes redujo sus habilidades sociales precisamente para pasar más tiempo con las nuevas tecnologías o con las pantallas, y solo el 39% se considera capaz de gestionar sus emociones. En este sentido, ¿cómo está, ¿no?, afectando? Bueno, no solo ya cómo está afectando, sino cómo va a afectar en un futuro las tecnologías y las pantallas a la madurez emocional, ¿no?, y al desarrollo de las habilidades sociales de los niños y los adolescentes de hoy. O sea, ¿cómo va a afectar esto? Pues yo creo que el problema es de muy largo recorrido, porque vamos a tener
unas generaciones que vienen con muchas heridas a la etapa adulta, ¿no? No han tenido ese desarrollo natural que les va a ayudar a desenvolverse en el mundo moderno. Por usar otro término así como muy llamativo, es que son también la generación Amazon, hago clic y lo tengo, entonces están muy acostumbrados a que todo lo que desean lo necesitan de inmediato, eso baja sus niveles de resiliencia. Al mismo tiempo, decíamos ahora, ¿no? También ese gran lastre que como padres, ¿no? tenemos que hacernos ver, que es el de los padres sobreprotectores. Esos padres los llaman, ¿no? los padres helicóptero, que están todo el día sobrevolando, no es que estén con ellos, pero en cuanto hay cualquier problema bajan corriendo para solucionar el problema, con lo cual no le han dejado a ese niño desarrollar no solo la capacidad de autonomía que necesita, sino sobre todo la autoestima, porque en el fondo lo que está diciendo un padre sobreprotector a ese hijo es: no te veo capaz de resolver esta situación, y entonces el hijo interpreta: vaya, si mis padres me consideran tonto o incapaz, ¿qué no me considerará la sociedad? Y una derivada de ese padre sobreprotector que es tremendamente peligrosa es que, como el niño no quiere ser o no quiere sentirse poca cosa, lo que hace es decir: no, esto es que en realidad yo lo merezco todo, y entonces se vuelve ese pequeño dictador que tampoco va a funcionar correctamente cuando llegue al entorno de los adultos, porque la vida, ¿no? lo va a suspender. Claro. Yo no sé qué os parece, yo también veo un problema, más que de habilidades sociales, también el que detecto, yo lo pongo siempre desde mi sillón, ¿no? De mi sillón o de pie al lado de ellos, ¿no? También se ha llamado la generación muda, ¿no? Porque se acostumbran a no hablar. No sé si habéis intentado hablar con un adolescente, hablar en directo, aunque sean tus hijos, que veo que hay buen feeling, buen rollo. Pero llamar por teléfono, no contestan al teléfono, prácticamente su comunicación es absolutamente digital de tocar con el dedo el WhatsApp, ¿no? Y cuando les parece y cuando quieren. Y pierden esa habilidad de comunicación, de expresar en un momento dado unos sentimientos, de expresar unos síntomas incluso, de qué sienten, qué les pasa, desde cuándo. Notas que mucho más van a la pantalla, pierden ese nivel de comunicación, ¿no? Y eso es lo que yo también veo, ¿no? Un poco en esto, ¿no? En este pequeño tema, que yo no puedo aportar nada más, pero que estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que... Santiago. Sí. Bueno, yo creo que, fíjate, precisamente con lo que dice Félix, el foco lo estamos poniendo en el niño adolescente. Vale, bien, pero el niño adolescente es un ser, vamos a llamarlo así, que no sabe lo que siente. Antes hablabas de gestiones emocionales, ¿no? La gestión emocional no es una cartera de valores, o sea, es decir, tiene un ideario detrás de sentimientos que proceden de una historia personal. Pero si enfocamos bien, donde tenemos que ponerlo es arriba, que son los papás, ¿no? O sea, es decir, papás y lo que significa el papá Estado, el profesor, etc. ¿Por qué? Porque ahí es donde está viendo el problema. Porque todas mis carencias yo las estoy proyectando, todas mis inseguridades las estoy proyectando, todos mis miedos los estoy proyectando en la educación que yo estoy dando a mi hijo. Entonces, soy el primer ser que está dejando completamente inválido a ese niño o a ese adolescente, porque le estoy solucionando el conflicto, ¿no? O sea, es decir, ella decía, generación Amazon, la generación, yo lo doy con un clic y consigo absolutamente todo. Pero es que voy a mi papá o voy a mi mamá y le voy a pedir y me lo va a dar exactamente en el momento en que se lo estoy pidiendo, porque si no siento que soy un mal padre. Porque esa elaboración la está haciendo el padre, ¿no? Soy menos padre, soy menos válido que el resto de alrededor. Entonces, creo que tiene que haber una revisión bastante completa y compleja por parte de los papás en ser conscientes de lo que estamos construyendo como realidad vital. Porque al final el niño nace de la misma manera que podía nacer en los años 20 o que podía nacer prácticamente en los años 50, ¿no? La historia es qué es lo que yo le estoy transmitiendo como sociedad. Entonces, uno de los primeros elementos imprescindibles es exponer al niño a los conflictos, a solucionar ese conflicto, a saber qué es lo que significa. Hablamos de educación emocional, pero ¿qué es la educación emocional? ¿Vale? Si nosotros hablamos de adolescencia a nivel biológico, tenemos una serie de rangos específicos que definen qué es la adolescencia. Pero si hablamos a nivel psicológico, ¿qué es la adolescencia? ¿No? Tuve una paciente hace muchísimos años, una señora que era bastante mayor, que me dije, yo no pasé esa enfermedad de la adolescencia. Claro. Obvio, porque la señora no se pudo permitir tener un periplo o un periodo de adaptación desde la niñez a la etapa adulta. Hoy sí. ¿Y hasta cuándo dura la adolescencia? Yo tengo papás que vienen a consulta que me dicen, no, es que mi hijo está teniendo una adolescencia complicada y su hijo tiene 21 años y está en la universidad o está trabajando. Entonces, esto es un conflicto. Hemos sacado un 6, hemos estudiado, hemos hecho. Ese plural majestático es una proyección de la inseguridad del padre. Entonces, tenemos que definir bien lo que realmente significa el otro, como decía ella, esa interacción y lo que significa el yo. Y si yo no trabajo el yo, el otro no se va a elaborar.
¿Y por qué esta sobreprotección paterna? Que antes, por ejemplo, a lo mejor no pasaba. Pues mira, voy a contar una tontería que me llama mucho la atención cuando se estrena La vuelta al cole, ¿vale? Y todos los padres van ansiosos a comprar unas nuevas zapatillas para la temporada escolar. A mí hay una cosa que me llama la atención, parece una tontería, ¿eh? Pero hay deportivas de velcro hasta la talla 39-40. Es una tontería, es muy cómodo el velcro, ciertamente, pero no me cabe en la cabeza que una sociedad permita que haya un chaval o una chica que calce la talla 39. Es verdad que los niños vienen muy grandes, el doctor me dirá, pero yo creo que esos percentiles han ido en aumento, pero que alguien que pueda calzar la talla 39 siga llevando unas zapatillas de velcro. Parece una cosa nimia, pero en realidad posiblemente detrás lo que haya es que es más cómodo llevar zapatillas de velcro y que es muy incómodo enseñar a los niños a atarse los zapatos porque tardan muchísimo tiempo, sobre todo al principio, hasta que lo consiguen hacer. Entonces yo creo que también hay una parte de sobreprotección que es pura comodidad. Y hay otra parte de sobreprotección, y corregidme aquí si me equivoco, porque vosotros lo conoceréis más, que yo creo que hay una parte en la que los padres queremos, porque seguro que yo también me he equivocado enormemente en este sentido, queremos sentirnos útiles. Entonces, parece que tenemos que poner, ¿no? que tenemos que demostrar a nuestros hijos que aún seguimos siendo necesarios, ¿no? El objetivo, ¿no? Yo esto lo aprendí, gracias a Dios, antes de casarme, que me acuerdo en un curso prematrimonial alguien me decía, el objetivo de los padres es que los hijos lleguen a adultos y cuanto antes mejor. O sea, hacer esa independencia de los hijos, me lo decían, no, los hijos no son de los dos, son de Dios, es un ser independiente, tienes que conseguir su adultez, su paso a la vida adulta, y lo único que tienes que hacer es acompañarlo, y cuanto antes pueda ir gestionando esas capacidades y destrezas para irse desenvolviendo solo, pues mejor. Entonces yo creo que ahí hay dos fenómenos que se nos cruzan, que es esa comodidad y esa hiperprotección que está basada un poco en que yo tengo la recompensa como padre de que soy útil para mis hijos, pero en realidad la mayor utilidad de los padres es dejar de ser útiles, permitidme la expresión, para los hijos en aquello que pueden hacer. Yo utilizo una expresión que me parece muy interesante, que es que toda ayuda innecesaria empobrece a quien la recibe. Si estoy ayudándole en algo que podía hacer por su cuenta, realmente le estoy empobreciendo. Yo en ese sentido no hay que hacer mucho caso de los anuncios de vuelta al cole, ¿no? Porque el otro día miraba una en una transparencia, en una diapositiva que ponían, ¿no? Que dentro de vuelta al cole ponía una oferta de la botella de whisky más barata, pero seguía poniendo arriba vuelta al cole. Curioso como la oferta de la botella de whisky, que eso es otro tema, lo del consumo del alcohol en la adolescencia, pero en fin, hoy no toca esto, ¿no? Y os decía, bueno, la OMS en este momento cataloga la adolescencia desde los 10 a los 19 años. Es decir, la adolescencia es un fenómeno que cada vez empieza antes y cada vez termina después, hasta llegar a la adultescencia, que es lo que planteabais aquí, ¿no? Y ahí sí que yo les quería preguntar si ellos creen que, porque es un denominador común en todos los sitios, en todas las sociedades, en todas las comunidades, pequeñas, grandes, ciudad, rural, tal, pero sí hay diferencias significativas porque ellos tienen experiencia en centros, en distintas perspectivas de verlo, ¿no? Y se cambia mucho la sociedad con la que estás trabajando, que estás valorando, ¿no? Si los adolescentes de una sociedad determinada tienen una problemática determinada y si al cambiar ese entorno hay algunos de estos factores tan clarísimos, sobre protección, tal, que se difumina o cambia. Me gustaría saber vuestra opinión también. Sin lugar a dudas, Félix. O sea, es decir, hay indicadores que dicen que el código postal es lo que verdaderamente determina la salud, ¿no? de esa persona o de ese niño, ¿no? En este caso. Desde luego, lo que pasa es que ya no es solo el lugar o la situación, la casuística, la historia y la cultura. Por ejemplo, ella decía, ¿no? Hacer independiente a ese niño. Tú hablas con un sueco, hablas con un keniata, o hablas con un estadounidense, o hablas con un español, y la cultura que tenemos alrededor de lo que realmente significa la educación es completamente diferente. Las necesidades que nosotros proyectamos en nuestros hijos son completamente diferentes, ¿no? Entonces, el entorno varía, cambia, por supuesto. O sea, las adicciones se sabe y se comprende que en entornos rurales aparecen antes y desaparecen antes, que en los entornos donde son más cosmopolitas o son más grandes. Pero esos términos adictivos también hacen que en los entornos más cosmopolitas se desarrollen durante más tiempo o prácticamente no desaparezcan nunca. Esa pulsión por consumir, ¿no? En momentos determinados, en cambio en el pueblo, se da durante un tiempo y desaparece. Hay muchos lugares o muchos pueblos donde la persona
o es alcohólico con 60 años o directamente es completamente abstemio, porque lo decidió hacer con 19 años o 20 años en base a su experiencia. La historia es que si yo culturalmente me reviso y veo qué es lo que está recibiendo mi niño, tengo una capacidad de poder comprender qué es todo lo que le está afectando al colegio, mi familia, la educación, lo que estoy viendo, lo que está viendo a través de las pantallas, todo ese entorno. Si hay 3 apegos vinculares, el primero se da con los papás o las figuras que establecen, el segundo se da con el entorno, con el campo, con los amigos, y el segundo y el tercero se da con la pareja. Este desarrollo segundo es vital. No podemos esperar que no necesite esa aprobación por parte del entorno. Entonces hay que ser consciente del entorno que está viviendo, pero no para protegerlo, sino para que sepa cómo defenderse y sepa cómo gestionar esa situación. Esa es la parte más importante, yo creo, porque al final tú no vas a poder proteger a tu hijo ni 24 horas ni en ningún lugar, por mucho que le pongas un AirTag o por mucho que le pongas un reloj, que sepas dónde estás. Al revés, tienes que darle esas herramientas capacitatorias para poder resolver ese conflicto. Por añadir algo a lo que preguntaba Félix, el código postal es fundamental. Todas las estadísticas demuestran que existe una correlación absoluta entre el código postal, el nivel de estudios de los padres, las circunstancias socioeconómicas y los factores de riesgo. Factores de riesgo en todos los ámbitos, en el ámbito del uso, abuso y adicción, aunque no está descrita como tal, pero la adicción a las pantallas, que ya sabemos que existe. Pero ese mismo uso, abuso y adicción de drogas u otras sustancias, pues estamos hablando de consumo de sustancias y adicciones sin sustancia. Pero fíjate, yo creo que lo que más influye de verdad, es la unidad familiar. La unidad familiar es clave y en este sentido estamos poniéndonos muy negativos, pero yo creo que hay que romper una lanza a favor de las familias y de los entornos escolares y de los ambientes en los que se mueven los niños. Casi todo sale bien. Estamos siendo tremendamente catastrofistas, pero yo creo que podemos ser también extraordinariamente optimistas, porque lo cierto es que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, también ayuda muchísimo en la educación. ¿Por qué digo lo de las familias? Comentaba antes Félix que él nota esa falta de conexión, ¿no? Esos chicos que no hablan. De hecho, hay que tener verdaderas estrategias retóricas. O sea, si Sócrates viniera a nuestros días, se asombraría de lo difícil que es extraer a veces, ¿no?, respuesta de los cerebros de esos niños y adolescentes. Pero al final, los hogares en los que se charla, los hogares en los que hay una hora de la comida, una hora de la cena, una hora del desayuno, me da igual cuál sea, cada hogar tendrá que decidir en función de sus necesidades y sus características. En esas casas en las que se habla de todo, que se habla con franqueza, abiertamente, que no solo se habla, que también se escucha, que se respeta la opinión de ese niño o adolescente que posiblemente va a discrepar de nosotros porque precisamente está en la etapa en la que me quiere llevar la contraria, pero que su opinión es muy valiosa, que va a ir configurando su propio yo a través de esas cosas que comenta en casa, ¿no? En ese momento se enriquece muchísimo la capacidad de pensamiento crítico de esos chicos que se van a enfrentar, como bien decía Santiago, a todo lo que vemos y lo muchísimo que no vemos, porque nosotros solo vemos una partecita muy pequeña de la vida completa de las 24 horas de un niño. Me decía una persona con mucho criterio que si un adolescente quiere hablar contigo y tú estás friendo croquetas, lo mejor que puedes hacer es dejar que las croquetas se quemen, ¿no? Con lo cual también hay otro factor que yo creo que en este sentido es decisivo, y eso va muy relacionado con el código postal, que es cuánto tiempo pasamos con los hijos. Porque a veces pensamos que a los hijos pequeños hay que dedicarles, cierto es, ¿no?, mucha atención física, y a veces olvidamos que cuando llegan a esas etapas más complicadas, la preadolescencia empieza a los 10, a los 8, cuando sea, y acaba a los 19, a los 21, o cuando sea que acabe, lo cierto es que ahí también tienen que tenernos muy presentes, a los padres, a los educadores. ¿Por qué? Porque cuando les asalta la duda, ese es el momento en el que van a querer hablar. Y curiosamente lo que no podemos hacer es postergar esa conversación, porque después difícilmente van a tener el valor de decirnos aquello que les está pasando por la cabeza. Volvemos al foco de las pantallas y de las nuevas tecnologías. No, interesantísimo lo que contabais. Yo quiero que, conocer si existe una relación directa, si se puede establecer una conexión directa entre el uso de las pantallas y estos cuadros que vemos de ansiedad, de depresión y de no saber gestionar, ¿no?, las emociones por parte de los menores. Yo solo te digo, mi impresión es que sí, que hay una relación directa. Hay estudios, hay datos que abruman ya, ¿no?, del consumo de pantallas y el tiempo que pasan delante a distintas edades y la aparición de una serie de sintomatología en la esfera de la salud mental.
Lo que pasa es que es difícil de pesar ni medir en la práctica. Yo estoy diciendo en lo que veo, ¿no? En el día a día, pero cada vez incorporamos más, nos falta el tiempo, nos falta muchas veces los profesionales adecuados para incluir en nuestras entrevistas, en el tiempo que pasamos, porque ya veis que hablamos muchísimo de los adolescentes, pero quizá hablamos menos con los adolescentes. Y entonces echamos de menos, pues eso, un tiempo suficiente para poder, bueno, en la encuesta de salud, igual que le preguntas pues, cualquier otro dato de salud física, pues cuántas horas al día pasan, qué horario tienen de consumo de pantalla, hacer una encuesta un poco de eso y establecer tu propia conclusión en un entorno, como bien decía Santi, determinado que tú conoces bien, ¿no? Y seguir detectando qué puede influir, pero desde luego que, vamos, mi impresión es que sí que la hay, claro. Desde luego, estoy completamente de acuerdo con Félix. Lacan tenía una frase que me pareció muy interesante, que es, no es lo que falta, sino lo que queda, ¿de acuerdo?, cuando eso falta. ¿Qué significa? ¿Por qué voy a mirar el móvil? ¿Por qué yo estoy aquí, estoy en un entorno, estoy en una cafetería, estoy dando un paseo? ¿Por qué yo voy a mirar el móvil? ¿Voy a mirar el móvil porque me han mandado un WhatsApp? ¿Voy a mirar el móvil porque me están llamando por teléfono? No. Tengo una pulsión inconsciente a mirar el móvil, ¿no? Eso es lo que queda cuando falta. ¿Qué significa? Que esa pulsión no solo es en el niño y es en el adolescente, es en la sociedad actual basada en este aspecto. Entonces, de nada sirve absolutamente que nosotros estemos restringiendo las pantallas a un niño o un adolescente si estoy viendo a mi papá, a mi mamá, a mi profesor, a cualquier tipo de entorno donde esa pantalla está presente en todos los lugares o está presente en ese punto, ¿no? Entonces, eso que queda cuando falta es lo que verdaderamente tenemos que tratar. Desde luego, afectación sobre la ansiedad, hombre, está muy estudiado, como decía Félix, las capacidades cognitivas, las capacidades memorísticas, las capacidades atencionales, cómo están disminuyendo. O sea, es decir, esto es algo básico. Si yo tengo, para empezar, porque si yo estoy con el móvil y estoy atendiendo ante ti, Lidia, ya estoy dirigiendo mi atención hacia dos elementos. Y por mucho que pensemos que el humano es capaz de poder tener la atención hacia ambos elementos, tenemos un bucle ejecutivo, tenemos una parte concreta de nuestro cerebro que es limitada. Entonces, si yo tengo 10 de recurso, le tengo que destinar 7 y 3 al otro. No puedo destinarle 10 a un solo aspecto. Entonces, esa capacidad está disminuyendo. Cierto es que una pantalla tampoco hay que demonizarla como tal. ¿Por qué? Porque a niveles psicomotores, y supongo que eso a nivel pediátrico se verá, tiene unos beneficios también importantes, ¿no? Lo que hay que ver es por qué yo tengo esa pulsión. ¿Qué necesidad yo tengo a través de la pantalla? Porque esa pulsión es la que me calma a mí, me calma mi angustia, como lo puede ser cualquier otro tipo de adicción, como puede ser el alcohol, como puede ser las drogas, como puede ser cualquier otro tipo de elemento que me está calmando en ese momento. Entonces, necesitamos comprender como sociedad qué pasa con la pantalla, qué es una pantalla. En este sentido, Lidia, lo que preguntabas, yo creo que el arranque de la pregunta tiene que ser, y los tres hemos coincidido, planteándonos que este no es un problema de adolescentes, este es un problema de sociedad. De hecho, en muchas ocasiones he intentado escribir de este tema para padres, pero cuando escribo para padres digo, perdona, para padres y para persona como padre que eres, porque en realidad nosotros estamos experimentando más o menos los mismos problemas en este ámbito relacionado con la adicción o la cercanía a la adicción, ¿no?, de este comportamiento. Yo aquí hay dos cuestiones que me parecen significativas. Bueno, la primera, que es que el tiempo perdido no vuelve. Y el gran problema de, sobre todo las redes sociales, porque ahí sí que haría una diferenciación muy marcada entre tecnología y redes sociales en concreto. La tecnología no es mala. Nosotros seguro que hemos estado esta mañana contestando correos electrónicos, nos ha ayudado muchísimo, hemos sacado un billete de tren online, nos ha servido para que todo fuera sencillo. Es decir, la tecnología en sí no es mala, sino las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales lo que tenemos que entender es que su dinero es nuestro tiempo. Más dinero tienen ellos, cuanto menos tiempo tengo yo. Fácil y sencillo. Y esto sí es muy de adulto, ¿eh? Hay muchísimos adultos enganchados sin saber las redes sociales, que se van a mirar un contenido puntual y acaban perdiendo una hora haciendo este scroll infinito. Ya sabéis que el promotor del scroll infinito, Asa Raskin, se arrepintió enormemente de haber creado esta tecnología, que en realidad es buena
buena parte del motivo de nuestra adicción. O sea, el tiempo perdido nunca vuelve. La segunda cosa que yo creo que es bastante importante es lo que yo llamo, el símil es un poco cursi, pero es que me parece que es bastante llamativo, los tatuajes del alma. No es anecdótico lo que ven. Es verdad que la mayor parte de lo que vemos en redes sociales, y aquí incluyo a los adultos, no es grave. Es decir, casi todos hemos perdido una tarde viendo vídeos rápidos de cocina, gatitos y perritos o niños que se ríen. Y parece que es anecdótico, que no es relevante, pero lo cierto es que siempre se van colando algunos otros vídeos que no son los adecuados y que acaban normalizando comportamientos que la sociedad no debería aceptar como normales. Y entonces van dejando un pequeño tatuaje en el alma, no mucho, pero un pequeño tatuaje en el alma. Y eso al final, en un niño que ha tenido un problema, que es que no ha tenido el llamado proceso de socialización mediática que tradicionalmente se producía en familia, que era ver contenidos de adulto con tus padres porque veías el telediario, porque veías una serie, porque veías una película, y entonces tus padres decían, desde luego hay que ver. No decían nada más, no se trataba de grandes sermones, no se trataba de grandes charlas filosóficas o psicológicas, no, hay que ver qué cara dura, ya está. Eso no se está produciendo ahora porque tenemos el entorno multipantalla donde cada cual está con su pantallita. ¡Qué solución!, ¿verdad? Ya nadie peleaba por el mando de la tele. Y en realidad ahí nos colaron un gol por toda la escuadra, que es que todos esos tatuajes del alma iban cayendo en el corazón de niños y adolescentes que no estaban preparados para interpretar una realidad que no estaba hecha para ellos. Claro. ¿Y qué efecto puede tener el consumo continuo, no puntual, como decías, que no tiene por qué ser nocivo? El consumo continuo, sobre todo de redes sociales, que están hechas para que no pensemos, para que nos motivemos a través de los likes, de los seguidores, de las stories infinitas, ¿no? Todo este consumo continuo, ¿qué efectos puede tener en la atención, en la memoria y en el rendimiento escolar? Bueno, lo vamos planteando, ellos lo hacen mucho mejor. Eso es lo que estoy aprendiendo yo y esto, vamos, con esta mi oreja izquierda, es que no. Hay una relación de contenidos, de cosas que tú detectas. Tú no eres el experto en la materia, ¿no?, para ver estas redes qué efecto hacen, si no es puntualmente cuando sale algún tema. Hace unos pocos meses hablábamos del impacto de la pornografía, por ejemplo, en la edad infantil y cómo esto desencadenaba en actitudes de abuso sexual dentro del colectivo adolescente o casi infantil, de violencia que se ha disparado. Pues en este sentido sí que puntualmente nos preocupa mucho estas ondas pero no tenemos una solución, por lo menos desde nuestra óptica, ¿no? Y entonces pues intentamos eso, una gran comunicación con las familias. Se ha tocado de pasada, me parece fantástico lo que ha dicho. Creo que tenemos que recuperar la familia como fuente de solución de toda esta influencia, de toda esta problemática. Y yo prefiero que me ilustren los expertos. Bueno, lo que acaba de decir Félix, me parece, yo me dedico fundamentalmente al abuso sexual infantil, ¿no? Entonces hay un elemento que creo que es vital en lo que ha dicho Félix, que es la pornografía. El inicio de la pornografía se da en los 8 o 9 años, de media. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezar a comprender qué es lo que verdaderamente significa una red social. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de red social podemos pensar en Instagram, podemos pensar en Facebook, podemos pensar en Pinterest, podemos pensar en las redes sociales socialmente aceptadas, ¿no? Pero no estamos viendo toda esa cara oscura que se está dando constantemente, que el niño y el adolescente está accediendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que empezar a comprender qué es lo que verdaderamente significa toda esta parte oscura de esta relación. El otro día me comentaba un paciente que tiene 22 años que él empezó a consumir material de explotación sexual infantil con 12, 13 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo accedía? Bueno, la forma de acceder es relativamente sencilla. Entonces, accedía a este material, empezaba a introducirlo dentro de su propia psique en la construcción de lo que realmente significa la sexualidad. Empezó por ese material de explotación infantil, porque no se puede llamar pornografía infantil, porque no son actores, ¿de acuerdo? O sea, un niño no es ningún tipo de actor en esta situación. Punto número 1. Y luego, punto número 2, continuó con zoofilia, continuó con temas cada vez más complejos que no voy a reproducir, pero que en cualquiera de los casos, toda esta introducción que nosotros estamos haciendo tiene un impacto vital en la construcción de la psique. O sea, es decir, porque llegas, decía ella, las heridas del alma, ¿no? Imaginaos la herida que nosotros estamos haciendo, ¿no? Una herida del alma puede ser chiquitita o puede recorrerme todo el abdomen. Entonces, este señor o esta persona ahora tiene 21 y 22 años.
Y esta persona, de 21 o 22 años, ha normalizado y interiorizado que eso es una relación sexual, por ejemplo, porque lo ha consumido y ha tenido acceso a ella. Entonces, aquí sí que tiene que haber no solo un control parental, sino una comunicación parental. Cuando María comentaba, yo estoy viendo el telediario, de acuerdo, estoy viendo el telediario, pero también estoy viendo Pretty Woman. Y entonces, de repente, aparece rubor, o aparece sensación de incomodidad, o aparece un comentario, ¿no? Y yo me introduzco en ese mundo de una manera naturalizada. Pero cuando yo estoy en mi cuarto, tú no sabes lo que yo estoy consumiendo, tú no sabes lo que yo estoy viendo. Y entonces eso tiene un impacto vital en esa construcción, con lo cual no es solo el que yo pueda controlarte o no, porque no te voy a controlar. Es imposible que pueda controlarte en absolutamente cualquier tipo de aspecto, ¿no? En Francia creo que tienen prohibidos los móviles en menores de 15 años en los institutos. En China han prohibido los videojuegos, me parece, si no me equivoco, a 3 horas semanales, el sábado, domingo y el viernes, ¿no? Bien, vale, yo te estoy controlando, pero la historia es que lo que yo estoy haciendo fuera tú no lo comprendes, ni lo conoces. Entonces, tengo que generarte que tú seas capaz de poder comprender qué es lo que pasa, qué está bien, qué está mal, qué significa esto, qué no significa esto otro, porque el respeto desaparece completamente, ¿no? Incluso actores pornográficos, en este caso, a veces han dicho que ellos mismos se han llevado las manos en la cabeza, como adolescentes intentan reproducir sus escenas sin comprender verdaderamente lo que se está haciendo en esa actuación, pensando que eso es la sexualidad, ¿no? Entonces, es un elemento que, desde luego, tiene un impacto directo en la pantalla, sin lugar a dudas. Indudablemente, como bien comentaban Félix y Santiago, nos tenemos que dar cuenta de que lo que está pasando aquí es que todo el tiempo que se pasa en pantallas no se pasa haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los niños, los adolescentes, los adultos hemos dejado de saber cómo ocupar nuestro tiempo cuando no estamos en las pantallas. Además, las tecnológicas fueron muy astutas en este sentido, porque crearon una idea que es muy interesante, es lo que se conoce como el solucionismo tecnológico. Esto lo dice un autor muy interesante que se llama Morozov. En realidad a nosotros nos ofrecían, si recordáis, porque aquí somos muy jóvenes, pero vivimos el nacimiento de los teléfonos móviles, ¿no? Y entonces cuando apareció el primer teléfono móvil fue maravilloso, porque realmente solucionamos un problema que de verdad teníamos, que es que cuando alguien no estaba en su casa o en su oficina cerca de un teléfono fijo, no era posible hablar con él. Recordáis aquellos tiempos, ¿verdad? Pero después llegó aquello que se llamaba el teléfono inteligente, los primeros smartphones. Y aquí empezaron los primeros goles por toda la escuadra. Primer gol. Voy a poner un ejemplo muy tonto, muy sencillo, pero muy llamativo. Todos nos hemos despertado a la hora adecuada, con más o menos pereza, desde nuestra más tierna infancia, con una cosa que se llamaba despertador. Los había digitales con musiquita, los había analógicos, los había aquellos que sonaban que despertaban, ¿no? Te despertaban a ti y a todo el vecindario. Pero lo cierto es que ese era un problema que ya estaba resuelto. Y sin embargo nos trajeron un teléfono móvil y nos dijeron, verás tú, que a partir de ahora te puedes despertar a la hora que tú quieras y con la música que tú elijas. Oye, qué maravilla, ¿verdad? Podíamos despertarnos a la hora que quisiéramos. ¿Pero qué hicieron? Pues que nos colocaron el teléfono al lado de la cama, en la mesilla de noche. ¿Cuándo? En el momento, nuestro pediatra y nuestro psicólogo sabrán mucho más de esto, pero en el momento de mayor debilidad de la voluntad, que es cuando uno está más cansado y es más fácil, ¿no?, caer en la tentación, en este caso, pues de echarle un vistazo a redes sociales. Y entonces, como necesitamos el teléfono porque nos despertamos con él, dejamos de sacarlo de la habitación. ¿Y quién ganó? Pues alguien que en Silicon Valley estaba promocionando una cantidad de contenido, bueno o malo, a veces bueno, no es lo relevante. Lo relevante para ellos, de hecho, ni siquiera es vender pornografía, es vender. Venden pornografía porque además genera más adicción, porque genera más dopamina, porque engancha con mayor facilidad, pero al final ellos solo ganan con nuestro tiempo, ¿no? Entonces, al final nosotros hemos dejado de saber cómo utilizar nuestro tiempo. Santiago y yo somos profesores en la universidad y nos enfrentamos muy a menudo con este dilema de qué hacer con los estudiantes ya universitarios, se supone que ya han pasado la adolescencia, que de repente se presentan con su portátil de última generación y te dicen que están tomando apuntes en clase. Yo ante esto siempre digo, vamos a ver, yo soy una señora muy aburrida que he venido aquí a explicarte una asignatura muy difícil que te apetece muy poquito estudiar y tú tienes al lado la oferta de la tienda esa que te apasiona, que es china y que vende vestidos muy baratos y que además te está ofreciendo un descuento del 50% si compras en los próximos 5 minutos. Entiendo, por supuesto, que prefieras la tienda.
Con lo cual lo que vamos a hacer es cerrar esa tecnología. Porque como bien decía Santiago, el multitasking no existe. O estás conmigo o no estás conmigo. Entonces la mejor manera de evitarlo es realmente ponernos nosotros mismos límites muy marcados al uso de las tecnologías y empezar a compartimentar cuándo las usamos y cuándo no. Recientemente se aprobó aquí en España la Ley de Protección de las Personas Menores de Edad en los entornos digitales. Quería preguntaros por esta normativa, si la consideráis suficiente, si no, qué políticas públicas echáis en falta. Habéis comentado el caso de China, de Francia, que han limitado más este tipo de contenido. No sé qué opináis, qué echáis en falta, cómo valoráis la normativa. La generación pandemial... los autores famosos. Los de la familia Garcerán. La generación pandemial... sabe perfectamente lo que significa, por ejemplo, VPN. O sea, pensar que porque yo, en un Estado bien intencionado, papá Estado, como España, voy a poder proteger a todos los menores del consumo de contenido pornográfico, porque aquí no está permitido que haya empresas que suministren pornografía a cualquier edad, en cualquier momento y en cualquier lugar, es absolutamente infantil, porque realmente cualquiera que quiera consumir ese tipo de contenido utilizando una VPN o saltándose el proxy va a llegar al mismo contenido que, por supuesto, las pocas empresas que tenían sede en España cuando se empezó este proyecto y que producían o distribuían pornografía cambiaron su sede a otro sitio que no fuera España. Con lo cual es cierto que es muy importante legislar, porque eso demuestra que hay una preocupación del conjunto de la sociedad por este problema, pero que es absolutamente insuficiente. Además, corremos un riesgo que a mí me angustia, que es que las legislaciones, que no están nada mal, o sea, no estoy en contra de esto, legislaciones en los colegios para que no haya móviles, legislaciones para protegerlos de manera tecnológica, está muy bien siempre que no impliquen que los padres hagan dejación de funciones, porque ya hay una legislación que los protege. Al final, beber en menores de 18 años por sacar el whisky del anuncio de la vuelta al cole está prohibido desde que yo tengo uso de razón y, curiosamente, la gente sigue bebiendo por debajo de 18 años, con lo cual la legislación es necesaria, pero claramente no es suficiente. Yo creo que en este sentido la guerra es una guerra total del conjunto de la sociedad a través del Estado, a través de las comunidades autónomas, a través de los centros educativos, a través de las familias, por supuestísimo, pero si no estamos todos implicados, difícilmente esto va a tener éxito. Nada más que añadir, que lo ha dicho perfecto. Lo ha dicho María todo estupendamente. Sí, Vale. yo estoy completamente de acuerdo. Es que estos planes, hablábamos hace un ratito, ¿no?, del suicidio, se acaba de aprobar hace nada, ¿no?, el plan de acción nacional sobre el suicidio, ¿no? Los planes muchas veces, yo qué sé, hay que primero dotarlos de un presupuesto adecuado. Segundo, ver qué hay detrás. Muchas veces pretenden implicar a una serie, ella lo apuntaba, ¿no?, de sociedades que implícitamente dan el visto bueno. Parece que ya hay un plan, pues ya lo dejamos estar el problema. No necesitamos más recursos, no necesitamos más intervención de nadie y bueno, pues ya la realidad es que esos planes pues no funcionan, se saltan a la torera por otras vías. Entonces no confío demasiado en esto, pero también ha dicho una gran realidad, que para eso están, ¿no? Por lo menos que hagan alguna cosa de vez en cuando. Legislar hay que legislar. Alguna sale. Alguna ley sale, ahora menos, pero bueno. Entonces, pues nada más que añadir, no sé, Santi, tú... No, feliz, desde luego, y sobre todo, mira, lo que ha dicho María es sobre lo que significa el papá Estado, ¿no? O sea, es decir, si yo ya delego la responsabilidad de mi hijo, va a comer en el colegio. Bueno, como come en el colegio, y tiene un dietista encargado específicamente y legislativamente que tiene que encargarse de comer esto, yo ya no me preocupo absolutamente de lo que significa a nivel nutricional el mantenimiento de mi hijo. Bueno, tenemos un problema. Pero yo aquí voy a entrar incluso en un elemento que insisto muchas veces, que es la filosofía. O sea, tú tienes que añadirle a tu hijo un pensamiento crítico. Porque si él no tiene pensamiento crítico sobre lo que realmente significa, por mucho que legisles sobre esto no se puede hacer, sí, pero no se puede hacer, ¿por qué? Tienes que pensar por qué no se puede hacer.
Tú tienes que comprender que ese niño o ese adolescente, en su capacidad o en su medida, tiene que entender por qué se está legislando. ¿Por qué no puede beber alcohol un menor de 18 años? Pues Félix nos puede dar, seguro, una explicación científica muy elaborada sobre por qué a nivel cerebral, a nivel biológico, tú no debes de beber. Entonces, ese niño tiene que comprenderlo. Luego lo hará, evidentemente lo hará. Estas campañas al final tienen un éxito. Es decir, cuando se prohibió fumar en los bares o en los restaurantes, bajó la tasa. ¿De acuerdo? O sea, es así. Cuando se cuando se obligó a llevar cinturón de seguridad, bajó la mortalidad con unas campañas bestiales, además de la DGT, no sé si recordáis, Sí. a nivel publicitario. O sea, es decir, va a tener algo fundamental y bueno, seguro, no creo que haya duda en eso. Ahora, desde luego no es suficiente, porque papá Estado no puede estar. Papás tienen que estar, no papá Estado, ¿no? Quería acabar con una última pregunta que seguro que muchos padres se harán a menudo, y es ¿a qué edad es correcto comprar un móvil a los niños o hasta qué edad no se debería de comprar un móvil a los niños? Me alegro que me hagas esta pregunta. Sabía que iba a llegar, ¿no? Yo creo que no existe una respuesta. Depende del niño, depende de los padres, depende de las circunstancias, depende de todo. Está claro, se han puesto normas, se han puesto cifras, se han puesto barreras. Pues en los primeros 6 años, desde luego, parece que no sería nada razonable si no es puntualmente para una pequeña vídeo, para una pequeña canción, para para un juego muy puntual. De 0 a 6, a partir de 7, pues empezamos ya a poder hablar. Yo tampoco tengo ninguna prisa. Desde luego no me parece un buen regalo para la primera comunión, que es lo que está estos días más de moda, ahora que estamos en mayo y tal. Y bueno, pues de ahí para adelante, pues teléfonos no conectados a internet o con pocas posibilidades de hacer nada más que no sea llamar por teléfono. Es luchar contra los elementos. Si en casa no estamos con el ejemplo, es muy difícil, ¿no? El poner, pues a tal edad vamos a hablar de móviles. Me cuesta muchísimo, ¿no? Y sobre todo en esa barrera que va desde los 12, desde los 12 a los 17, ahí es donde empezamos a negociar, empiezan las negociaciones, pues fulanito lo tiene, menganita lo usa, el otro claro. tal, es muy difícil, ¿no? Claro. Y las redes, pues si de una vez lográramos poner la edad que la ley marca para usar las redes sociales, pues sería estupendo, ¿no? Pero sabemos que tampoco se cumple. Entonces es muy difícil. La recomendación es que cuanto más tarde mejor y que busquemos otras alternativas al juego, en las edades que lo merecen, al ocio, al aire libre, a la actividad familiar, a recuperar esas cenas, esas comidas, esos desayunos, a esconder los móviles al entrar en casa, a todas esas cosas, ¿no? Pero no lo sé, un poco pesimista en el ritmo que vamos. No sé ellos ahora si opinarán de otra manera, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con Félix. De hecho, sería incluso un poco más taxativo. O sea, es decir, antes hablaba María de los teléfonos antiguos, ¿no? Mi padre es médico militar y yo tengo el recuerdo de cuando él se fue de misión a Afganistán, que llevaba un teléfono que era como mi antebrazo, satélite, tal, increíble. Bueno, un sistema comunicacional. No creo que sea perjudicial para un adolescente de 12, 13, 14 años. Va al colegio, va a cualquier otro lugar, pasa cualquier cosa, hay cualquier tipo de problemática, tú tienes acceso a esa tecnología, ¿de acuerdo? Pero solo a esa tecnología. ¿Vale? O sea, es decir, ese es el problema, porque cuando existe la pantalla vamos a los problemas anteriores. Desde luego, mínimo, yo entraría en los 15, 16 años. Es inviable. ¿Por qué es inviable? Por la interacción social, porque el compañero lo va a tener, el resto lo va a tener, pero también me tengo que preguntar como padre o como educador, ¿por qué yo le compro un móvil a mi hijo? Porque igual soy yo el que está proyectando que quiero que mi hijo tenga un móvil. ¿Para que se sienta integrado o para que yo lo tenga controlado? ¿No? Entonces, aquí estamos hablando de aspectos donde, insisto, donde hay que empezar a legislar y donde hay que empezar a introducir es en el que está encima, no en el que viene debajo, porque un niño de 1 año no te va a pedir un móvil, no sabe lo que es. Va a ser la construcción simbólica, cuando él accede a todo esto, lo que va a necesitar, y eso lo da la sociedad, no lo da el niño como tal, ¿no? No he venido aquí a hablar de mi libro, pero el título de mi libro, con mucho acierto, es Pantallas que remedio, porque efectivamente arranco en las primeras páginas explicando que el que pretenda encontrar aquí una receta mágica para solventar todos los problemas, pues esa receta no existe. Como bien decían
tanto Félix como Santiago. El problema es que cada hogar debe valorar cada niño. O sea, ni siquiera, ¿no?, podemos valorar de la misma manera las circunstancias de cada cual. Y además yo soy muy poco dogmática en este sentido, porque uno encuentra situaciones que son tan anómalas que no puede juzgar, porque hay un niño demasiado pequeño con un móvil o porque hay un adolescente demasiado mayor sin él. Las características de cada persona son diferentes y damos por hecho que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Ahora bien, lo que sí que nos ha pasado es que esto es un problema que no vimos venir. Yo pongo un ejemplo que el doctor seguro que conoce, que es el de un medicamento, un jarabe para la tos que hizo, de hecho, extraordinariamente rica a una importante farmacéutica que sigue funcionando, así que no daremos el nombre, y era un jarabe que realmente acababa por completo con la tos de los constipados. No solo eso, sino que las madres estaban felicísimas porque sus retoños, además de no toser, dormían plácidamente. Descubrieron que el jarabe, bueno, no lo descubrieron, estaba puesto en la etiqueta del jarabe y además se promocionaba así en la publicidad, hay mucha publicidad que lo recoge, contenía heroína y entonces, claro, ciertamente quitaba la tos. ¿Correcto, doctor? Entre otras cosas. Sí, Entre otras muchas cosas, y las ganas de vivir. Lo cierto es que fue un problema que no vieron venir, no se dieron cuenta de que estaba generando esa adicción en los niños. Por supuesto, después ese jarabe para la tos se retiró, la heroína, por desgracia, no, pero el jarabe para la tos dejó de funcionar. Aquí nos ha pasado un poco lo mismo. Cuando entraron los primeros teléfonos móviles, es que hace no mucho, porque es que no, los primeros teléfonos móviles nos tenemos que dar cuenta que son del año 2007. En realidad, nos solucionaban tantos problemas que los vimos como una herramienta muy cómoda. Es que cuando nosotros éramos jóvenes teníamos que llevar Walkman, cámara de fotos, agenda de notas, además, bueno, ordenador portátil, eso ya era un lujo, ¿no? Entonces, al final todo eso lo tenemos comprimido en una pantallita muy sencilla. Entonces, realmente nos pareció muy útil y no nos dimos cuenta de que en realidad estábamos dando una droga a nuestros hijos. Yo creo que eso fue lo que provocó esa permeabilidad social que hizo pensar que, bueno, que es que todos lo tienen, que cómo no lo van a tener los míos, ¿no? ¿A qué edad? La edad no la podemos decir. Lo que sí que podemos decir claramente es que lo que sí que podemos establecer son unas normas y unos límites negociados con los niños y los adolescentes, claro que sí, porque ellos no son tontos y son plenamente conscientes, han llegado muchas veces al hartazgo y decir, oye, vamos a utilizarlo de esta manera. Que yo permito que un hijo mío adolescente empiece a tener uso de redes sociales porque necesita ponerse en contacto con ese grupo de iguales que, como decía Santiago, es que es fundamental para ellos, es que no se lo podemos arrebatar y están ahí. Bueno, pues a lo mejor tengo que enseñarle a dialogar en esas redes sociales para que entienda qué lenguaje tiene que utilizar o cómo la ironía es tremendamente peligrosa en entornos digitales. Que yo voy a permitir que este hijo, porque entrena lejísimos y tardísimo y entonces tiene que volver solo en el autobús y entonces me quedo más tranquilo, bueno, pues entonces tendré que ver qué es lo que hace en ese tiempo o cuánto tiempo le doy para usar esa tecnología. Y desde luego en casa, limitadísimo. En casa se limita y se dice, bueno, pues se utiliza en este tiempo, el resto del tiempo lo tenemos en un aparcamiento estupendo de móviles donde también están de manera obligatoria los móviles de los padres. Pero al final, si nosotros tenemos esas pequeñas experiencias, al final esas rutinas de comportamiento, seguramente evitemos el abuso, porque no se nos ocurre a ninguno que tengamos unas deliciosas tabletas de chocolate en el armario de la cocina y nos demos un atracón, con lo cual al final el comportamiento es el que tenemos que educar. Así que la edad perfecta no existe, pero yo creo que la educación adecuada sí que es la que existe y la que debemos aplicar. Vale, pues con estas recomendaciones que seguro serán muy útiles para los padres que nos vean, lo vamos a dejar. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. A ti, Lidia.